En este video diaporama daremos a conocer el imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República restaurada, el porfiriato desde el inicio y el final, al igual que sus características, aspectos y causas, al igual que el impacto en México. El objetivo del diaporama es educativo sobre la historia. Mi nombre es Andrea Paola Pérez Castillo y les voy a hablar sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo. El imperio de Maximiliano, mejor conocido como Segundo Imperio de México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867, como producto de la segunda intervención francesa en México. A la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien antes de ser proclamado emperador de México había sido archiduque de Austria. Gobernó con la alianza de sectores conservadores de la política mexicana y de la Iglesia Católica, aunque tomó medidas liberales que lo enemistaron con estos. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos, encabezada por Benito Juárez, quien seguía siendo reconocido por los liberales como presidente de la República, y contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Los republicanos implementan tácticas ofensivas y de guerrilla, hasta que lograron expulsar a los franceses y vencer a los defensores del imperio. El 19 de junio de 1867 ejecutaron al emperador Maximiliano y a los militares conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Tras la caída del Segundo Imperio de México, la República restaurada y Benito Juárez recuperó el gobierno sobre todo el territorio mexicano. El impacto que tuvo en México. Paseo de Reforma. Cuando el emperador se dio cuenta que por medio de una calle directa podría llegar al centro desde el castillo de Chapultepec, así que decidió iniciar la construcción del Paseo de la Emperatriz o del Emperador, al cual conocemos hoy como Paseo de la Reforma. La imagen de Miguel Hidalgo, como su gobierno carecía de legitimidad, quiso crear símbolos patrios asociados a su corona. Mandó a hacer un retrato del padre de la patria, pero Hidalgo jamás había sido retratado en vida. No se sabe quién fue el modelo, pero a él le debemos la actual imagen del cura. Impulso a la comida mexicana. Los emperadores contaban con un chef especial, pero amaban la comida mexicana. Las damas de compañía de Cariota afirmaban que no importara con quién comiera la pareja, no podían faltar las tortillas y el picante. Ferrocarriles. Maximiliano contrató al ingeniero Lyons para construir la línea de ferrocarril entre la Soledad y el monte de Chiquihuite, que más tarde creció la línea de Veracruz a Paso del Macho. Separación del clero y el Estado. A pesar de que en un decreto de su gobierno, el emperador Maximiliano colocó a la religión católica como la oficial e impidió que en sus decisiones se inmiscuye la Iglesia. Mi nombre es Jimena Lizárraga y les hablaré sobre la República Restaurada. La República Restaurada es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención y el imperio en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada. La República Restaurada significó la cristalización de los ideales liberales y el periodo donde se consolidó la actividad legislativa, pues en 1874 se restauró el Senado que la Constitución de 1867 había abolido. Aspectos. La cultura oficial se manifestó durante la década de la República Restaurada, principalmente en la literatura, el arte y de la historiografía. Los intelectuales impulsarían un movimiento cultural nacionalista con fines plenamente didácticos y políticos. Causas y consecuencias. Fueron la Guerra de la Reforma, gobierno de Benito Juárez, conflictos en Europa, derrota del Segundo Imperio Mexicano de 1863 a 1867, relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. ¿Cuál fue su impacto en México?
fue la Restauración Republicana, que significó la victoria de la Reforma y el inicio del México moderno, regido bajo los postulados de la Constitución de 1857. Reforma a la Constitución Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857. El porfiriato ha sido una fase en la que el general Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia de México. Esto pese a que, en un principio, estaba en oposición a la reelección. Después, él mismo se reeligió numerosas veces e impulsó un régimen autoritario que no soportaba la crítica o el cuestionamiento. Esa dictadura, aunada a la diferencia social, nula independencia de expresión y otros componentes, provocó que se desataran revueltas armadas en su contra y que, luego, culminara con el estallido de la Revolución Mexicana. Cabe señalar que esta fase duró 35 años, de 1876 a 1911. Porfirio Díaz estuvo al mando del territorio a lo largo de casi 30 años, entre 1876 y 1911, en 7 periodos presidenciales diversos. Ese controversial personaje, defendido por ciertos por el desarrollo económico e infraestructural que impulsó en el territorio y sentenciado por otros por la carencia de independencia política y la diferencia que causó el modelo económico de su régimen. Un caso muestra de esto último son las fincas de Nequén, en las que se practicaba el esclavismo sin nombrarlo como tal, lo que reporta el periodista norteamericano John Kenneth Tomer en una secuencia de artículos bajo el título de México Bárbaro en 1909. Características del porfiriato. El porfiriato es una época que se caracterizó en lo económico por traer incremento material y capital extranjero a México, así como inversión en el campo de la minería y la agricultura, por promover la industria nacional y por comunicar el territorio con líneas ferroviarias y telegráficas. Todo lo anterior paralelamente se tradujo en el plano social en monumentales tensiones en la sociedad mexicana, en especial entre la oligarquía porfirista, surgida a la sombra del general y detentora del poder político y económico, y las masas trabajadoras, el campesinado y los nativos especialmente maltratados y explotados a lo largo del sistema. Para evitar el conflicto, Porfirio Díaz abandonó el poder en el año 1880, cediendo a Manuel González. Al terminar el periodo de Manuel González, Porfirio Díaz se incorporó de nuevo a ser elegido presidente de México. Se reformó la Constitución para permitir la reelección inmediata, 1887. El cuarto periodo de Porfirio Díaz, 1892 y 1896, se inició en condiciones de aguda crisis económica que afectaba directamente a lo social y repercutió en el ámbito político. En 1893, José Ives Limantour se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda y logró superar la crisis, circunstancias que favorecieron la reelección de Porfirio Díaz para su quinto periodo presidencial, 1896-1900. Las elecciones federales de México de 1896 se llevaron a cabo en 2 jornadas, las elecciones primarias y las elecciones secundarias. En ellas se eligieron los siguientes cargos de elección popular: Presidente de México, Jefe de Estado y de Gobierno, electo por un periodo de 4 años desde 1892, con posibilidad de reelección inmediata, para cubrir el periodo 1896-1900, y del que tomaría posesión el 1 de diciembre de 1896. El candidato electo fue Porfirio Díaz. A partir de 1896, la reelección de Díaz fue indefinida. Cada 4 años hubo elecciones y en cada una de ellas resultó electo el caudillo necesario. Sus consecuencias fueron la estabilidad política. El porfiriato impuso de manera autoritaria el orden y la paz. Convenció de que la actividad política era un obstáculo para el progreso. Díaz la redujo al mínimo. Implementó la política pano palo, ofreciendo a sus oponentes cargos en la administración pública. Modernización. El porfiriato se propuso como objetivo la construcción de ferrocarriles. Así, utilizando fondos de inversión extranjera, se construyeron unos 24,000 kilómetros de vía férrea. Además, el suministro de electricidad a las ciudades, la creación de complejos industriales, la rehabilitación de instalaciones portuarias y el desarrollo de la minería de metales industriales abrieron las puertas a la modernización del país.
crecimiento económico, la solidez de las finanzas mexicanas, el establecimiento de una moneda estable y la tranquilidad política y social atrajeron a la inversión extranjera. Así, los fondos europeos y estadounidenses permitieron la construcción de la infraestructura requerida. Distribución desigual de la riqueza. A pesar del éxito económico de México durante el Porfiriato, sus consecuencias sociales fueron negativas. El ingreso real per cápita era muy bajo y los niveles de desempleo aumentaron debido a la mecanización. El capital estaba concentrado en pocas manos, especialmente en inversores locales y extranjeros. El impacto en México. Para lograr la integración de México a la economía internacional, el reconocimiento y el arreglo de la deuda fue capital, ya que de ello dependía el fomento de confianza de los posibles inversionistas. Así, en la década de los 80, el secretario de Hacienda Manuel Dublán logró el primer arreglo de la deuda externa inglesa, lo que le abrió las puertas al país al crédito externo. Aquel arreglo le siguieron otros 3 negociados por el secretario de Hacienda José Yesle Manturo. El arreglo de 1894 logró la reestructuración de la deuda interna. El de 1899 introdujo a los norteamericanos como acreedores y el de 1904 logró la adopción de un préstamo de $40 millones por parte de varias casas banqueras norteamericanas y europeas. Los aciertos de aquellos arreglos fueron la obtención de mejores condiciones de tasa de interés y plazos de pago, la cotización de los bonos mexicanos en otras casas de valores, la eliminación progresiva de hipotecas que pesaban sobre los ingresos aduanales y el ferrocarril de Tuxtepec, y la obtención de recursos que estaban dirigidos a apoyar el plan de infraestructura. El sector bancario también se consolidó durante el Porfiriato. En 1897 se elaboró la Ley General de Instituciones de Crédito, que estableció las bases para el surgimiento de instituciones bancarias que apoyaran la industria, la agricultura y el comercio. De ahí que el sistema bancario mexicano a finales del siglo XIX estuviese compuesto por bancos de emisión, uno por cada estado, bancos refaccionarios y bancos hipotecarios, dadas las consecuencias que la ley otorgaba a las concesiones. El bancario resultó en algunos casos un buen negocio que fue aprovechado por inversionistas mexicanos, españoles, alemanes, ingleses, franceses y por supuesto los norteamericanos.